Muy bien, buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda lección que estamos discerniendo y nos vamos al segundo apartado de dicha segunda lección. Este apartado habla de un poco de la historia que ha tenido la sabiduría de la Kabbalah y, por supuesto, tendríamos que referirnos a los primeros cabalistas. Y aquí el maestro hace un pequeño resumen que no por ser de historia de la sabiduría de la Kabbalah es menos importante. Tienen que percibir que la historia de la Kabbalah en su desarrollo dentro de la humanidad no es otra cosa que el desarrollo del ego humano. Es un reflejo del ego humano. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah ha estado relacionada entre más ego, pues, ¿qué está pasando o qué pasó con la historia de la sabiduría? Y aquí el Rab nos relata algo mucho, pero que muy importante. Porque cuando lo trasladamos esto a nuestro sendero personal o a nuestro camino personal sobre la Kabbalah, encontramos similitudes muy importantes y muy interesantes que nos van a servir para seguir caminando. Bien, vamos a comenzar con esto. Historia de la sabiduría de la Kabbalah, los primeros cabalistas. Dice el Rab, podemos aprender el papel principal del deseo en el desarrollo de la creación en general y el descubrimiento de la sabiduría de la Kabbalah, especialmente en nuestros tiempos. También de la historia de esta sabiduría. Y a este tema le dedicaremos las siguientes partes de la lección. Dice el Rab, el mecanismo que promueve el proceso de descubrimiento y ocultamiento de la sabiduría de la Kabbalah es el mismo que impulsa el proceso de desarrollo de la humanidad, el deseo. Repito esto porque esto es muy importante. El mecanismo que promueve el proceso de descubrimiento y ocultamiento de la sabiduría de la Kabbalah es el mismo proceso que impulsa el desarrollo de la humanidad en el deseo. En los primeros estadios del desarrollo del deseo, siendo aún pequeño relativamente, pues la Kabbalah fue revelada a ciertas personas, según su proximidad con la naturaleza. Cuando ese deseo aumenta y el individuo se aleja de la naturaleza y comienza a buscar nuevas satisfacciones como más bienes, mayor honor, mayor control sobre todo lo que se le puede percibir o mayores conocimientos. Cuando sucede eso, la Kabbalah o la sabiduría de la Kabbalah se oculta. ¿Sí? Hoy en día, que el deseo ha llegado a la saturación y que surgen las preguntas sobre el propósito de la vida, esta sabiduría se revela nuevamente, por última vez, y esta vez para todos. Los cabalistas que conoceremos en esta reseña histórica descubrieron la sabiduría de la Kabbalah en una época en la cual
el deseo de recibir o el ego pasó de una etapa de desarrollo a otra. Esta sabiduría les fue revelada para que la adaptasen al nuevo nivel de deseo. Y así lo hicieron. Y dice el Raf, es importante destacar que la historia de la sabiduría de la Kabbalah atañe también a muchos otros cabalistas que no son mencionados en esta revisión. Y esto, por supuesto, no tiene como fin disminuir su importancia o grandeza. Por el contrario, parte de ellos alcanzaron niveles superiores a los que aquí mencionamos. El primer cabalista sobre la tierra, los sabios de la Kabbalah le han llamado el primer hombre. Y no, dice el Raf, no nos estamos refiriendo a ese famoso personaje bíblico expulsado del paraíso. Sí, sobre él, su interpretación bíblica y el resto de los libros sagrados. Nos referiremos en la segunda y tercera unidad de estudio. Bueno, entonces, el Rab hace una revelación aquí. No se está refiriendo a Adán. ¿Ok? El primer hombre, dice el Rab, que alcanzó la sabiduría de la Kabbalah fue una persona normal, como tú y como yo, dice el Rab, que nació hace 5.775 años, de acuerdo a la edición de este libro. De aquí también se deduce que no fue la primera persona sobre la tierra. Ojo, no fue la primera persona sobre la tierra. Muchos otros deambularon antes que él sobre la faz de la tierra. Él recibe el nombre de primer hombre porque fue el primero en descubrir la sabiduría de la Kabbalah. Como lo describe en sus palabras el Bala Sulam, cuando dice que el primer hombre fue el primero en recibir el orden de las informaciones para lograr comprender, triunfar y utilizar al máximo todo lo que ha visto y conseguido de la sabiduría de la Kabbalah, por supuesto. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah fue revelada al primer hombre durante la primera etapa del desarrollo del deseo de recibir o del ego, como le llamamos. Como hemos explicado, en esos tiempos el hombre estaba muy cercano a la naturaleza y por esa cercanía se le reveló un programa superior de la naturaleza, la sabiduría de la Kabbalah. Como otros cabalistas que constituyen hitos importantes en el desarrollo de la sabiduría, también el primer hombre ha escrito un libro relatando el descubrimiento. Este libro se llama El Arcángel Raziel. Anótenlo. La próxima estación en la historia de la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rab, es el patriarca Abraham. En aquella época, hace aproximadamente 4.000 años, la humanidad
se centró en la antigua Babilonia. Y por estar cerca de la naturaleza, de la ley de amor y otorgamiento, que vivían en armonía y como una gran familia. Solo que entonces el deseo de recibir pasó precipitadamente de la primera etapa del desarrollo a la segunda. Es decir, el aumento del deseo de recibir alejó a las personas de la naturaleza y empezó un alejamiento o un distanciamiento, como lo describe la situación en el cuento de la Torre de Babel. Al revelarse el nuevo nivel de deseo, el individuo ya no era capaz de descubrir la sabiduría de la Kabbalah. Ya no era capaz de descubrirla así, de manera natural, según su nivel de pureza, por su cercanía con la naturaleza. Así que la intensificación del deseo aumentó la necesidad de un método estructurado para descubrir la sabiduría. El desarrollo del método se relaciona con Abraham, que paulatinamente fue reuniendo a su alrededor un grupo de alumnos que aprendieron de él este método. Y con el tiempo se transformaron en muchos individuos. Y a estos individuos se les conoció como Israel, del verbo directo a él, Yashar, él en hebreo. Directo a él, al Creador. Por eso se le conoció como Israel. Lo esencial de este sistema lo escribió Abraham en un libro llamado El Libro de la Creación, el Sefer Yetzirah, conocido en hebreo. Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah. Y así lo describe Maimónides, que fue un cabalista de aquella época. Dice así: contaba Abraham con 40 años de edad cuando descubrió a su Creador. Iba y leía y juntaba a la gente de ciudad en ciudad, de reinado en reinado, hasta que se le unieron decenas de miles, que son la gente de la casa de Abraham. Y sembró en sus corazones este gran principio, según el cual escribió libros, y esto iba creciendo en los hijos de Jacob y sus acompañantes. Y se formó entonces en el mundo una nación que conocía al Creador, Yashar él. El grupo de cabalistas, dice el Rab, seguidores de Abraham, utilizaron el sistema de la Kabbalah y estudiaron de ella durante generaciones. Pero luego el deseo de recibir pasó a su siguiente grado de desarrollo y aumentó la necesidad de descubrir la sabiduría de la Kabbalah en un nivel mayor, en función a este nuevo deseo de recibir, que también era mayor. Este nivel fue revelado a Moisés
el gran cabalista que vivió en aquella época hace aproximadamente 3000 años. El método de corrección de Moisés, que es una continuación del método de Abraham, se va a denominar Torah. Esto no significa que la Torah sea un libro de historia o principios morales, como se la considera hoy en día, sino que, ojo, aquí es un sistema y es una guía para descubrir al Creador, al otorgamiento, a la ley de otorgamiento y entrega. ¿Frente a qué? Frente al deseo de recibir que va creciendo cada vez más. Ese deseo de recibir para mí mismo. Entonces nace la Torah con Abraham, que es la que va a estar en contraposición a ese mayor deseo de recibir para sí mismo. Así pues, bajo la situación de Moisés y bajo la situación de que el sistema tenía que disminuir el ego como era visto desde el mismísimo Abraham, a este periodo se le llama que el pueblo de Israel sale del egoísmo o sale de Egipto bajo el mando de Moisés. Y entonces llega a la tierra de Yashar-el de Israel. No pueden ustedes, no podemos hablar de tecnicismos de historia aquí, sino de la metáfora que significa que el pueblo de Israel salió de Egipto. Significa solamente que los estudiantes de la sabiduría de la Kabbalah salen del egoísmo bajo el mandato de Moisés. Y llegan a la tierra de Israel, que es la tierra Yashar-el, directo a él. ¿Ok? Durante el primero y segundo templo, cada persona en Israel o cada persona que estaba estudiando la sabiduría de la Kabbalah había alcanzado la espiritualidad. Eso significa el primero y el segundo templo. Los niños eran educados al umbral de la sabiduría de la Kabbalah y luego se convertían mediante sus propios esfuerzos en acreedores del alcance espiritual. Pero nuevamente, de acuerdo al mismo plan de desarrollo de la naturaleza, el deseo de recibir crece aún más, se revela a un nuevo nivel más alto. Y entonces nace un desmembramiento o un distanciamiento en aquellos que se decían Israel. Y esto ha conducido a la pérdida del nivel espiritual y a la salida al exilio. Esto es, en pocas palabras, el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah y habla también del desarrollo del ego. Venimos con un ego ya muy levantado desde aquella época. Por ello, el ego nos mantiene
hoy sí y mañana también en crisis continuas y en conflictos continuos, en nuestra relación y en la relación nuestra con la naturaleza. De esta manera, manejamos un contexto general de la historia de la humanidad en referencia al sendero de la espiritualidad. Así, rápidamente, en resumidas cuentas, esto es el contexto de la sabiduría de la Kabbalah desde el inicio de los tiempos. Ya más adelante nos encargamos de profundizar en esto y en saber perfectamente las implicaciones en nuestro sendero personal de esta historia. Bueno, el Rab aquí, como ya está siendo costumbre en este libro, nos pone a prueba y deja una pregunta para que la estudiemos y discernamos aquí. ¿Qué agregaron Moisés y Abraham al proceso de revelación de la sabiduría de la Kabbalah? ¿Qué agregaron? Y aquí le vamos a dejar. El tercer punto que vamos a estudiar es el de la historia de la sabiduría de la Kabbalah desde el exilio hasta nuestros días. Acá arriba estábamos hablando de la historia de la Kabbalah desde el primer hombre hasta el exilio, hasta lo que se dice exilio, hasta la llegada de Moisés y la salida del Yashar El, de las personas Yashar El, durante 40 años en el exilio. Se pueden dar cuenta que el número 4 o el 40 o el 400 está muy relacionado con el asunto de la espiritualidad, porque van a encontrar que el número 4 o 40 años en el desierto o 400 años está significando un deseo que es vital en el otorgamiento, el deseo de dar, el deseo de otorgar. Esto lo vamos a ver con mucha profundidad. Bueno, ahora vamos a continuar con la historia de la sabiduría de la Kabbalah. Decíamos, desde aquel exilio que Moisés llevó a su pueblo o a Israel, y qué está pasando desde ahí hasta esta generación que actualmente estamos percibiendo y viviendo. Dice así: el cabalista que apareció a la salida al exilio, está hablando del siglo II después de Cristo, más o menos, para adaptar el método de la Kabbalah al nuevo deseo que se había revelado, fue un cabalista muy importante, el Rabbi Shimon Bar Yochai. Este hombre, junto con 9 discípulos, escribió, Rabbi Shimon, el libro más importante de la sabiduría de la Kabbalah, el más importante, que nosotros también vamos a llegar a estudiar muy allá adelante cuando estemos más que preparados para ello. Este libro es el libro del Zohar. Y dice el Rab lo siguiente: la importancia de este libro está directamente relacionada al deseo de recibir
revelado en esa época. Era un deseo de una calidad totalmente nueva. A partir de la salida al exilio en adelante, se comenzaron a revelar las últimas etapas del desarrollo del deseo. Contraponerse a un deseo de este nivel requiere una fuerza espiritual muy grande. Esta fuerza que Rabbi Shimon y sus discípulos lograron y codificaron fue el libro del Zohar. Ahí lo plasmaron. Entonces, de acuerdo al desarrollo tan fuerte del ego, necesitábamos una fuerza espiritual más fuerte o tan fuerte como ese desarrollo del ego, y por eso nace y se hace el libro del Zohar. De hecho, la fuerza espiritual que existe en este libro es equivalente al deseo en sus últimas etapas de desarrollo y es revelado hoy en nuestros días. Por esta razón, el libro del Zohar fue ocultado durante todo el exilio y solo hasta ahora, a principios del siglo XXI, se revela. A principios del siglo XXI, a partir de la década del año 2000, empieza a revelarse. Así pues, la siguiente estación en la historia de la sabiduría de la Kabbalah lo da el rabino Isaac Luria Ashkenazi, que vivió más o menos en 1543 y muere por ahí de 1572. Este cabalista, este sabio cabalista, se le conoció como el Sagrado Ari. En menos de 2 años durante los cuales vivió en la ciudad de Safed, entre 1570 y 1572, hasta su muerte a la edad de 38 años, realizó el Ari una de las más grandes revoluciones en la historia de la Kabbalah y convirtió este método de una sabiduría destinada a solamente unos pocos elegidos a un método que podía tener acceso a todo ser humano. Y esto lo llevó a cabo el sagrado Ari. Entregó todas sus lecciones y escritos con la enorme ayuda de ser entendible para todos. Y también aquí, dice el Rab, por supuesto, el motivo del cambio reside en ese mismo plan de desarrollo del deseo de recibir, que entraba en su última etapa de crecimiento. Muchos cabalistas escribieron que de la época del Ari en adelante se terminaba finalmente esa etapa de ocultamiento y no solo era posible estudiar la sabiduría de la Kabbalah, sino que se volvía hasta obligatoria su lectura y estudio. El Ari no escribió nada por sí mismo, pero su discípulo preferido, Jaime Vital, escribió lo que escuchaba de la boca del Ari, uno de los libros más famosos entre estas escrituras
del Rabbi Jaim Vital fue lo que oyó Alari cuando hablaba del árbol de la vida. De hecho, la escritura o la lectura se llama el árbol de la vida. El plan de desarrollo del deseo de recibir, y noten ustedes aquí, porque es aquí donde entramos en acción en esta generación, el plan de desarrollo del deseo de recibir terminó a finales del siglo XX. No es de extrañarse que en verdad el siglo XX fue un ciclo de las mayores turbulencias de la historia de la humanidad. Y si no, repasen la historia y verán a qué me estoy refiriendo. El cabalista que adaptó esta sabiduría a la nueva realidad que se estaba revelando fue el rabino Yehuda Ashraf, mejor conocido como Bala Sulam. ¿Por qué? Porque su interpretación del Sulam o de la escalera, como en hebreo dice Sulam, que es escalera, es el método de la sabiduría de la Kabbalah que él inaugura y es un método perfectamente entendible para esta generación. Es por eso que sus escrituras son las que más se adjuntan en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah en nuestra generación. No es que no queramos irnos más atrás. Leer al Bala Sulam es ajustar nuestro lenguaje y nuestra forma de ver las cosas a la sabiduría de la Kabbalah sin cambios que podrían desviar la auténtica sabiduría de la Kabbalah. Es por eso que el material de aprendizaje en el plan de estudios que hacemos actualmente está basado sobre las escrituras del Bala Sulam. No es capricho, es ir a favor de el desarrollo natural de la sabiduría de la Kabbalah. En resumen, dice el Rab, la historia de la revelación y ocultamiento de la sabiduría de la Kabbalah, por lo tanto, es paralela al proceso de crecimiento gradual y persistente de nuestro ego, de nuestro deseo de recibir. Cada vez que el deseo de recibir pasa a su próximo nivel de desarrollo, es decir, cada vez que se hace más grueso, que el ego detona situaciones nuevas, ¿sí? Se descubre un cabalista que adapta la sabiduría de la Kabbalah al nuevo nivel de deseo de recibir. Y como consecuencia logra un nivel más avanzado de relación con la espiritualidad. Y aquí en el gráfico número 2, el Rab va trabajando o va mostrándonos cómo se ha ido desarrollando entre subidas y bajadas todo el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah. Por supuesto, es un gráfico que en el idioma hebreo va de derecha a izquierda. Por eso es que ustedes lo ven de derecha a izquierda.
Nosotros en el lado occidental lo veríamos de izquierda a derecha, pero es exactamente lo mismo. Entonces, avanzamos en el nivel de deseo, Abraham, Moshe, primer templo, segundo templo, el Rashbi, el Ari y luego el Bala Sulam. Este es el nivel de desarrollo. Esto es la característica de la dinámica entre el deseo de recibir y la sabiduría de la Kabbalah. Es un dinamismo perfectamente íntimo, relacionado en forma proporcional, pero inversa. A mayor deseo de recibir, pues también el sendero de la Kabbalah te profundiza aún más en esa situación. Y entonces, quien tiene una generación donde el deseo de recibir es mayor, tiene la oportunidad de nulificar el deseo de recibir o el ego tan enorme con revelaciones tan grandes como el otorgamiento. Así de simple. Ya lo veremos con más calma. Las dos obras más importantes del rabino Ashlag, fruto del trabajo de muchos años, es el llamado Talmud Eser Sefirot, que está basado sobre las escrituras del Ari y la interpretación de la escalera del libro del Zohar, que es la interpretación más completa e integral nunca antes escrita sobre el libro del Zohar. Así pues, con estas interpretaciones, publicó Bala Sulam una gran variedad de artículos y composiciones. Incluso, en un tiempo logró publicar un periódico cabalista en aquel viejo o aquel Israel de principios, por ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que caracteriza a Bala Sulam y lo distingue es su expuesta e intensiva ocupación en la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah. Diseminación para todas las personas. Y esto se dice fácil, pero no es una labor sencilla. Requiere de una gran labor. Por ejemplo, en Bala Sulam tuvo que eliminar barreras y refutar las supersticiones y mitos que eran asociados con la sabiduría de la Kabbalah por muchos años. Pero sobre todo, dice el Rab, desarrolló un sistema de desarrollo espiritual. Y este sistema de desarrollo espiritual es el sistema que hoy se adapta mejor a cualquier persona en el mundo. Hoy, en esta nueva generación. Por eso, el Bala Sulam es la base fundamental sobre la que se ciñe el edificio personal del camino del sendero personal de cualquier individuo en esta generación. Así pues, él se aferró a su misión hasta agotar sus fuerzas y por su dedicación logró realizar el sueño de los cabalistas. Así pues, la Kabbalah se hizo accesible. La Kabbalah se hizo accesible. Se dice fácil, pero no es sencillo esto.
La Kabbalah, sin embargo, se hizo accesible para quien la desee, sin ninguna condición previa. Es evidente y no me sorprendería que a la gente o a los estudiantes de principio esto no les cause y no les motive tan fuertemente como motivaría a cualquier estudiante más avanzado, porque la Kabbalah es un sistema que requiere de muchos esfuerzos, porque se encuentran obstáculos internos muy fuertes. Ya de por sí, la Kabbalah es un compendio de reglas y leyes muy complicadas de internalizar en la persona. Pero si además de eso no es accesible, pues es doblemente más difícil. Pues con el Bala Sulam, esta dureza y esta dificultad en lo accesible se salvó, se saltó. Entonces, cualquier hombre en esta generación puede ya decir que va a entrar al sendero espiritual si ese es su deseo hoy en día. Gracias a él se cerró el círculo que se había abierto en las épocas de Abraham. Los libros de Kabbalah, que antes permanecían cerrados con miles de candados, hoy se abren para toda la gente que lo desee y que anhela entender el propósito de su vida aquí, solamente con el deseo del hombre de quererlo hacer. Esta es la historia en pocas palabras de la sabiduría de la Kabbalah. Con el tiempo vamos a ir profundizando en ello y se van a revelar grandes situaciones y grandes cosas en el sendero personal de cada uno y en el sendero de todo ello que se llama Israel o de todos los amigos que conforman esa criatura que va camino a Yashar él, directo a él. Bueno, como les decía anteriormente, el Rab nos pone a prueba con una pregunta que es importante que nos vayamos pensando en eso. Y dice que en qué se diferencia el Ari, el sagrado Ari, y Bala Sulam del resto de los cabalistas que les precedieron. Hay una diferencia muy grande. Bueno, con esto vamos a terminar la lección número 3, la lección número 2, perdón, con un resumen de los principales puntos habidos en ello. Y dice así: todo aquel que desea descubrir para qué vive puede estudiar la sabiduría de la Kabbalah en cualquier momento. Otro, el deseo es la fuerza que define el desarrollo de la humanidad y la moldea. Punto número 3. Cuanto más se desarrolla el deseo, más vacío se revela. En nuestra generación, el deseo ha llegado a su último nivel de desarrollo y es por eso que tantos se preguntan sobre el propósito de la vida y se sienten atraídos de forma natural a estudiar la sabiduría de la Kabbalah.
Cuarto, el desarrollo del deseo de recibir ha definido también las etapas de revelación y ocultamiento de la sabiduría de la Kabbalah, como lo vimos en la historia. En los primeros estadios del desarrollo del deseo, la sabiduría le fue revelada al hombre por su proximidad a la naturaleza, pero fue creciendo y desarrollándose ese deseo de recibir, y entonces la sabiduría empezó a ocultarse porque no la necesitaba, estaba creciendo mucho el desarrollo de recibir. Pero entonces la sabiduría se ocultó. Finalmente, hoy en día, con el fin del desarrollo de aquel deseo, nuevamente la sabiduría empieza a revelarse. Y nuevamente aparecen grandes cabalistas como el Bala Sulam para revelarla a esta generación. Estos fueron los puntos del resumen de esta lección. Muy bien. Después, por supuesto, vienen los términos cabalistas que es importante que vayamos leyendo. Dice el primero: el placer apaga el deseo. El mecanismo que causa el desarrollo del deseo, ojo aquí, el mecanismo que causa el desarrollo del deseo, cada vez que el deseo se llena de placer, el deseo se desvanece. El placer, por lo tanto, se va a extinguir y como resultado se despierta uno nuevo y mayor, un deseo nuevo y un deseo más profundo, más grueso, con más ganas. El punto en el corazón es ni más ni menos que el deseo de descubrir la espiritualidad que se encuentra en el hombre. El Rabbi Shimon Bar Yochai fue un cabalista y escribió junto a sus 9 discípulos el libro del Zohar. Poco tiempo antes de que esta sabiduría se ocultara para dejar el camino abierto a que se desarrollara más el deseo de recibir. El Ari, también otro cabalista, adaptó el método para las masas, para todo aquel que despertara en él el punto en el corazón, es decir, para todo aquel que despertara el deseo de descubrir la espiritualidad. El Rabbi Jaim Vital, también cabalista, discípulo de Lari, fue el que escribió la mayor parte de los libros atribuidos a Lari. Preguntas y respuestas. Pregunta: ¿quién puede estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Respuesta del Rab: quien se le despierte el deseo de descubrir el propósito de la vida. Pregunta: ¿qué agregaron Abraham y Moisés al proceso de descubrimiento de la sabiduría de la Kabbalah? Bueno, dice el Rab que cada uno de ellos adaptó el método de la Kabbalah al nuevo deseo que se revelaba en esos momentos, con un nuevo nivel de desarrollo. Siguiente. ¿En qué se diferencian el Ari y Bala Sulam del resto de los cabalistas que les precedieron? Pues en que ambos adaptaron el método de la Kabbalah al deseo de recibir en su último nivel de desarrollo. Es un deseo de recibir muy grueso,
muy egoísta, de mucho ego, de mucha fuerza, de querer todo para acá. Muy bien. La próxima vez nos vamos a ir a la lección número 3, que es el orden de desarrollo de la creación según la sabiduría de la Kabbalah. Así pues, nos quedamos para la próxima con el inicio de la lección número 3. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.